Hermanos, agradecemos al Señor otro regalo que Él nos da. Cada encuentro es un regalo de Dios. Es un regalo en el que el Señor viene a bendecirnos, viene a hablarnos y que debemos estar siempre atentos a lo que el Señor quiere comunicarnos. Hoy agradecemos a Dios que también tenemos con nosotros a Guadalupe, que ella es escritora y estuvo ahora en Espoli de Noruega. Ahorita vamos a orar por ella. Y gracias al Señor también por nuestro amigo Álvaro Pandiani, pastor. Él es pastor en Uruguay y también escritor, es médico, y el Señor nos concede hoy. Yo le invité para que él compartiera una palabra y ahorita quiero decir algo sobre él y que hagamos también una oración sobre él. Pero mi hermano, aquí te dejo este lugar. Adelante, estamos atentos a lo que el Señor quiere transmitirnos a través tuyo. Gracias por estar aquí. Gracias también, Guadalupe, por estar aquí. Que Dios les bendiga ricamente, hermanos queridos. Amén. Es un verdadero privilegio para mí poder estar aquí delante de ustedes en la casa del Señor. Amén. Participar con ustedes de esta hermosa reunión de culto. Le doy gracias a Dios por haber llegado, porque la verdad que estamos bien lejos. Cuando yo le pregunté al pastor Orlando dónde quedaba, porque estamos cerquita de ahí, dónde se está haciendo Espoli, y me dijo lejos, es muy lejos, muy lejos. Bueno, y entonces claro, y tratamos de conectar los celulares y no hubo caso para poder estar comunicados en caso de que no lograra llegar. Y entonces le dije, bueno hermano, mostrame una foto de la fachada de la iglesia, así me doy cuenta. No tengo foto. Caramba. Hermano, decime qué está escrito en el cartel de la iglesia. Me dice, no, el cartel se lo llevó el viento. ¿Sabe qué? Si el pastor Orlando hubiera sido uruguayo, yo le hubiera dicho, no querés que vaya. Gracias a Dios no es uruguayo. Gloria al Señor. No, bueno, pero con la ayuda de Dios y de un GPS que conseguimos ahí podemos llegar. La hermana Guadalupe, que nos está, que somos colegas escritores, que está acompañando también en Espoli presentando su novela, también quiso estar y bueno, ahí vinimos a lo largo de es largo el camino, Orlando, la verdad que sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, es como les decía un honor poder compartir con ustedes. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios. Seguramente en el transcurso de la lectura o sobre todo mientras esté compartiendo con ustedes se me escape algún uruguayismo. Ustedes me preguntan, me paran y me dicen, hermano, ¿qué quiso decir? No tengo ningún problema. ¿Sabe que durante tantos años que fui docente allá en Montevideo y también en Punta del Este, en dos ciudades diferentes, yo siempre le decía a los estudiantes, si no entienden, pregunten. Así que si se me escapa algún uruguayismo, voy a tratar de no decir che. Voy a tratar de no decir che. Les invito a que abran sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 16. Sí, porque cada vez que vengo a Miami y me ven, entro a una tienda o algo, me hablan en inglés. Good morning, how are you? Yo le digo, buen día, che, ¿cómo andás? Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 16. Vamos a leer a partir del versículo 3 hasta el versículo 16 inclusive. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor a partir del versículo 3. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias,
mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo que estamos teniendo en tu presencia, en el nombre de Jesús. Gracias por la alabanza, la adoración, la oración. Gracias, Dios. Ahora guíanos en este momento de reflexión a la luz de tu palabra, Señor. Así sea, Dios. Sea por mi boca el fluir de tu Espíritu Santo, Amén, Señor, al corazón, a la mente, al ser de cada hermano, de cada hermana, que estamos aquí reunidos en tu nombre para alabar y bendecir tu presencia, Señor amado, pero también para ser edificados en nuestra vida como cristianos. Por eso te rogamos en el nombre de Jesús, que nos guíes, nos enseñes, nos fortalezcas, nos consueles. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Estos son pasajes, como ustedes habrán visto a través de la lectura del Nuevo Testamento, hay varias de las epístolas que culminan con un capítulo de saludos, ¿sí? Un capítulo de saludos donde se mencionan a muchos cristianos de aquella iglesia primitiva. Yo recuerdo de mis inicios en el camino del Señor que en el grupo de jóvenes, yo fui joven hace una cantidad de años que no le voy a decir cuántas, se hablaba de la iglesia primitiva y ahí eso me fue permeando el concepto de saltear una historia tan bizarra y tan complicada como es la historia de la iglesia e ir a los orígenes, aquella iglesia del primer siglo, aquella iglesia que nos muestra el Nuevo Testamento. Colateralmente eso me llevó a empaparme mucho de la historia de la iglesia. Soy un gran aficionado a la lectura y al estudio de la historia de la iglesia. Pero la idea en nuestra vida como cristianos, en nuestro crecimiento como cristianos, hoy en día, en pleno siglo XXI, es volver a la iglesia del primer siglo, a la iglesia de los días de los apóstoles, aquella iglesia primitiva que en muchos círculos evangélicos, ¿sí? Está idealizada como la iglesia de los días en que aquellos que habían caminado con Jesús predicaban y el cristianismo se extendía, ¿sí? Y se extendió de tal manera que pervivió y persistió hasta el momento actual. Estos pasajes, estos capítulos de saludos, saludame a este, saludame al otro, saludame a aquel, con los agregados que pone, por ejemplo, Pablo aquí en el capítulo 16 de Romanos, nos permite echar una ojeada, una mirada al interior de una iglesia del primer siglo. Nos permite incluso hacer una radiografía, si me permiten, o un escáner, si ustedes prefieren, de una iglesia del primer siglo. Y una de las cosas que ustedes se habrán dado cuenta, de entrada, ¿cuántos habían leído este capítulo de Romanos 16? ¿3 o 4?
Falta lectura bíblica, ¿no? ¿Cuántos habían leído Romanos capítulo 16? Ahora sí, más manos levantadas. Una de las primeras cosas que les debe haber llamado la atención son los nombres. Yo no sé cómo será acá, pero allá en Uruguay es parte de la cultura evangélica que los jovencitos que se casan, tienen hijos, le ponen a los hijos nombres bíblicos. Allá en mi iglesia tenemos un Ismael, un Joel, un Eleazar, un Ezequiel, tenemos varios de esos. Pero yo nunca vi un Epeneto. Capaz que sí, eran cristianos. Nunca vi un filólogo, nunca vi unas mellizas que se llamaran Trifena y Trifosa. No sé, tal vez alguno de ustedes conozcan. ¿Verdad que no? No se usan esos. Pero saliendo de los nombres, Herodión, saliendo de los nombres, lo que destaca en este pasaje es que Pablo menciona a aquellos a quienes quiere saludar y siempre hace un agregado. Y un agregado elogioso, un agregado que destaca una virtud cristiana en aquel cristiano que está ahí en la iglesia de Roma. Y que, imagínense ustedes, todo el mundo reunido en aquel momento, llega una carta de Pablo, una carta del apóstol Pablo, y la empiezan a leer en público y al final él empieza, saluden a fulano, saluden a mengano. ¿Acá se dice fulano mengano? Sí. Sí. No. ¿Cómo se sentiría el que era mencionado? ¿No? ¿Cómo se sentiría? El apóstol Pablo se acordó de mí y dijo tal cosa. Y vamos a ver qué fue lo que dijo. Por ejemplo, de Priscila y Aquila. ¿Sí? Dice 2 o 3 cosas muy importantes. Por la lectura del Nuevo Testamento, sabemos que Priscila y Aquila habían compartido ministerio con Pablo en más de una oportunidad. Pero acá dice algo muy interesante. Dice que Priscila y Aquila colaboraban con Pablo, pero además llegaron a exponer la vida por el apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Quién expone la vida por otra persona? Aquel que ama, aquel que tiene a esa otra persona por un amigo querido por el cual vale la pena jugársela. ¿Jugársela? ¿Sí? Bien, gloria a Dios. Pero además dice que además de que eran colaboradores que habían expuesto su vida por Pablo, en el siguiente versículo dice que en la casa que Aquila y Priscila tenían en Roma, ahí había una iglesia reunida. Es decir, que ellos habían abierto sus puertas para que los creyentes se reunieran como iglesia en la casa de ellos. Ustedes saben que en el primer siglo no existía el concepto de templo cristiano, ¿sí? Los cristianos se reunían en casas de familia. Además de que se reunían a veces en los bosques o se reunían en los cementerios, eran los lugares que tenían. El concepto de templo, creo que hoy en día, cuando se reúne una congregación, se comienza una obra, siempre el pensamiento está, bueno, el templo, ¿dónde vamos a congregar a la gente? Bueno, ellos se reunían en las casas. Y estos Priscila y Aquila habían abierto las puertas de su casa. Y de cierta forma podríamos decir que habían abierto su corazón para recibir a sus hermanos y hermanas en Cristo. Y yo quiero que vayan prestando atención a esto porque después vamos a hacer un pequeño resumen de esto que vamos viendo, de estos elogios y de estos detalles que Pablo va dando en este escáner que le estamos haciendo a la iglesia de Roma del primer siglo. Luego habla de Epeneto, y de Epeneto dice 2 cosas interesantes ahí en el versículo 5. Primero dice, amado mío. Amado mío. Epeneto tenía algo en particular que para Pablo era muy especial. Y si ustedes prestan atención, ese amado mío dice, aparece nuevamente en el versículo 8 cuando habla de Amplias, otro cristiano. Y vuelve a aparecer en el versículo 9 cuando habla de Estaquis, otro cristiano de la iglesia de Roma. Él dice, amado mío, es decir, había personas por las cuales Pablo sentía un amor especial en Cristo. Y como bien me estaban anotando de ahí, volvemos a Epeneto, y dice que Epeneto fue el primer fruto de Acaya. ¿Qué era Acaya? Era Grecia. Ustedes dicen Acaya.
Los uruguayos decimos acaya. Los uruguayos comemos pollo. El primer fruto de Grecia que estaba en Roma. Por lo tanto, un fruto que había permanecido. Amén. Preste atención a eso, hermano. Un fruto seguramente ganado por el propio Pablo. Quizás por eso fuera tan especial para el apóstol Pablo y lo quisiera tanto. Podríamos decir que había además una relación de amor maestro-discípulo. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que podamos interiorizar en nuestra vida cristiana también esa clase de amor. Amar a los que están aprendiendo, ¿sí? Amar a los que están comenzando, amar a los que están iniciando sus pasos en el camino del Señor. Pero además un fruto que permanecía, un fruto que estaba ahí fiel todavía. De Andrónico y de Junias, ¿qué dice? Mis compañeros, mis parientes y mis compañeros, ¿en qué situación? En prisiones. Mis compañeros en prisiones. ¿Qué es lo que destaca a Andrónico y a Junias? Que había compañerismo con el apóstol Pablo, había habido ese compañerismo en las peores. Porque nadie está en una prisión como si estuviera disfrutando una estadía en un hotel 5 estrellas. Como eran esas. Y menos, exacto, menos como eran las mazmorras romanas. Era un agujero en el piso y ahí lo echaban y le tapaban con una reja. ¿Sí? Compañero en las peores, compañerismo en las más difíciles. Fíjense los pequeños detalles que de este pasaje tan poco recurrido desde el púlpito podemos ir sacando. Compañerismo en las peores situaciones. Y además de alta estima entre los apóstoles. Sobre Andrónico y Junia se ha generado una discusión de tipo teológico, si ellos eran apóstoles o no eran apóstoles, o si eran los apóstoles los que estimaban a Andrónico y Junia. Eso es lo menos importante. Probablemente no lo fueran porque es la única parte de todo el Nuevo Testamento que aparece el nombre de estos dos cristianos. Lo que sí es destacable, la estima que todo el grupo de apóstoles tenía por estos dos hombres. ¿Y por qué los estimarían? ¿Porque fueran famosos, o porque fueran ricos, o porque fueran grandes personajes del imperio? Evidentemente no. Aparecen aquí nada más, y en la historia ni siquiera aparecen. Seguramente los estimarían por su carácter y su testimonio cristiano. Preste atención a eso, carácter y testimonio cristiano. Seguimos. Ya hablamos de Amplias, de Estaquis. Urbano, ¿qué dice de Urbano? Urbano, colaborador. Colaborador. ¿Qué es el que colabora? Colabora, trabaja a la par. Trabaja a la par de aquellos que están llevando adelante la obra del Señor. Se compromete, se pone en primera fila, va adelante cuando es necesario ir hacia adelante para que la obra del Señor avance, para que la obra del Señor camine rumbo al destino, rumbo a la meta que el Señor nos ha puesto. Yo creo que es una de las cosas más importantes a la que nosotros podemos aspirar como cristianos, ¿sí? El Evangelio no nos llama al estrellato, nos llama al servicio. Amén. Nos llama al servicio, aspirar a ser colaboradores, a trabajar unos a la par de los otros para que la obra del Señor sea realizada. Seguimos. A ver a quién tenemos después. Apeles. ¿Qué dice de Apeles? De Estaquis hablamos, dijimos que también era uno de aquellos a quienes Pablo había destacado como amado. Apeles aparece por ahí por el versículo 10. Aprobado. Yo no sé si a usted le pone un poco nerviosito eso, ¿no? A mí sí. ¿Estaré yo aprobado en Cristo? Será aprobado. Estaré aprobado en Cristo. Habré perdido el examen y tendré que volver en febrero. No sé cómo son acá los periodos, allá es diciembre y febrero. Aprobado en Cristo.
y que el apóstol Pablo lo dijera de esa manera es muy significativo. Ninguna de las hermanas me dijo o me llamó la atención que me salté a María, la primera mujer que aparece en esta lista. Hermanas, nadie me llamó la atención. Me salté a María. ¿Y por qué me la salté? Porque la puse junto con Trifena y Trifosa, las dos mellizas, dijimos, ¿verdad? Ajá. No sé si eran mellizas, pero póngale. Y con Pérsida. Porque ustedes se fijaron que de esas 4 mujeres, no son las únicas mujeres que aparecen en esta lista de saludos, pero de esas 4 mujeres el apóstol Pablo dice lo mismo. Han trabajado mucho en el Señor. Y yo quiero detenerme y hacer un pequeño paréntesis acá. Porque estas 4 mujeres trabajadoras, 1900 y pico de años después a nosotros nos tiene que inspirar el respeto y la honra que los varones les debemos dar a las mujeres cristianas. A las mujeres cristianas comprometidas que trabajan en la obra del Señor. No solo las que se paran detrás de un púlpito, porque los ministerios del púlpito son los más mostrados, los que más se ven. Pero hay otros ministerios que tal vez no son tan de tanta exhibición, pero que son enormemente importantes para la obra del Señor. Y Pablo, fíjese cómo hoy en día los opositores al cristianismo acusan a la iglesia histórica de ser una iglesia machista, patriarcal, de sustentar el sistema patriarcal. Y en cierta forma la iglesia histórica lo fue, no la iglesia del primer siglo. Y Pablo, que es acusado de ser un misógino por algunos colectivos feministas, acá le da esta honra a este grupo de mujeres. Y destaca algo y dice algo que no lo dice de los varones. Ellas han trabajado mucho en el Señor. Creo que es bueno e importante que destaquemos esto y que recordemos darle la honra que las mujeres cristianas, las mujeres que sirven al Señor, merecen. Merecen, hermanos. Lo que no se merece, sino que se recibe por gracia, es la salvación. Pero la honra la gana aquel que trabaja para el Señor con amor. Porque en definitiva todos los varones hemos amado y amamos a las mujeres. Yo he querido varias mujeres. Crecí con mis 2 abuelas, mi mamá, que duda cabe, mi hermana, que todavía la tengo conmigo, y mi esposa, que fue el gran amor de mi vida durante más de 32 años hasta que el Señor se la llevó. Y me gustaría hacer un paréntesis y detenerme en contarles algo ahora. Porque mi hermana de sangre, que es 5 años mayor que yo, después que yo perdí a mi esposa, unos meses después, ella vino a los pies del Señor. Y sabe que vino tullida, ella había tenido un accidente, se había lastimado la columna vertebral, usaba faja, usaba fédula, usaba bastón, a duras penas se podía mover. Y en esos meses yo mismo la llevé al hospital para que la operaran. Unos 2 meses aproximadamente después de que ella comenzó a concurrir a la iglesia. Y quedó internada y al día siguiente la metieron en la sala de operaciones y vino el anestesista y la corrió para la casa porque además estaba enferma de la tiroides y dijo así no se puede. Y la iglesia estábamos orando por ella, yo estaba orando por mi hermana. Eso fue un lunes que la sacaron del hospital de regreso a su casa y el viernes siguiente mi hermana se levantó y estaba sana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Empezó a caminar para hacer los mandados como todos los días y ella cuenta, cada vez que cuenta su testimonio, dice, cuando llegué a la mitad del camino
porque su casa está retirada de la calle, me di cuenta que no se llevaba ni el bastón, ni la férula, ni la faja, no me dolía nada, nunca más tomó calmantes. Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe por qué le cuento esto? Porque quiero que tenga presente que este testimonio de sanidad no es el paquete completo. Yo le voy a decir cuál es el paquete completo. El que usted tiene que recordar cuando yo ya esté volando de regreso a Uruguay. El paquete completo es el de el uruguayo que les contó, o sea yo, que estuvo 3 años y 9 meses orando con clamor y lágrimas por su esposa enferma de cáncer. Y el Señor dijo que no, y se la llevó. Y 4 meses después, cuando yo ya estaba pronto para renunciar a todo e irme, el Señor sanó a mi hermana. ¿Y sabe qué fue lo que aprendí, hermano? Por experiencia, porque en teoría yo ya lo sabía, pero ¿sabe qué fue lo que aprendí por experiencia? Que tenía que aceptar la soberanía de Dios. Aprendí a aceptar la soberanía de Dios de una manera muy dolorosa, muy dolorosa, tremendamente dolorosa. No le voy a decir que el dolor ya se fue, porque le estaría mintiendo. Pero cada vez que me viene esa puntada que me parte el corazón en 1000 pedazos, yo le digo, Señor, yo dije que aceptaba tu soberanía. Acepté tu voluntad. Y acá estoy. Acá estoy. Honremos a las mujeres cristianas, hermanos. Hermanos varones, de nada, mis hermanas. Deberíamos realmente reconocer e inclinarnos ante las mujeres fieles al Señor. Seguimos. Rufo, elegido en el Señor. Y yo me vuelvo a preguntar. Jesús dijo, muchos son llamados, pocos son elegidos o escogidos. ¿Soy yo un elegido del Señor? ¿Soy yo un elegido? ¿Llamado? Sí. Si no, no estarían acá sentados un domingo a esta hora, en vez de estar comiendo, ¿qué se tira a comer al mediodía de los domingos allá? Ravioles, con tuco. Algo parecido. Algo parecido. Están acá. Están en la casa del Señor. Están sentados escuchando al uruguayo que se le entiende la mitad de lo que habla. Todo. Son llamados. ¿Soy yo un elegido? ¿Soy yo un elegido? A pensarlo, ¿verdad? Y ahí en versículo 14 y versículo 15 aparecen un montón de nombres. Pero da 2 detalles muy interesantes. En el versículo 14 dice, después de nombrar a 5 cristianos, dice, y a los hermanos que están con ellos. Y en el otro, después de nombrar a varios cristianos y cristianas, dice, y a los santos que están con ellos. ¿Qué es lo que vemos ahí? Había grupos. La iglesia de la ciudad de Roma, que era la metrópoli en aquel tiempo, la capital del imperio, era una ciudad sumamente poblada. Se dice que hasta 1 millón de personas vivían en la Roma del primer siglo. Seguramente había pequeños grupos que en alguna ocasión especial se reunirían. Mientras tanto, estos grupos se mantenían unidos y en santidad. Los hermanos que están con ellos, los santos que están con ellos, los hermanos reunidos, los hermanos unidos en santidad. Hay enseñanza para nosotros hoy, también en esta serie final de saludos, donde nosotros escaneamos la iglesia de Roma del primer siglo. Y al final, ¿qué dice? Salúdense los unos a los otros con ósculo santo. ¿Qué es un ósculo? Un beso. Un beso, ¿verdad? Acá estilan no mucho, ¿no? Sí.
Si van alguna vez a Uruguay, prepárense porque usted llega, dice es un hermano, una hermana de la fe, los besan, los abrazan, los sacuden. Uruguay allá, prepárense. Sí. Pero dice ósculo, obeso, Santo. santo. ¿Y por qué santo? Hay que orar antes de dar un beso. Sin malicia. Sin segundas intenciones, sin doblez, sin hipocresía. ¿Qué es un hipócrita, hermano? Alguien que aparenta ser lo que no es. Cuando era jovencito en mi iglesia, 2 por 3 teníamos problemas. ¿Cuál es la principal causa de problemas dentro de una congregación? La más frecuente, la principal capaz que está mal dicho, la más frecuente. ¿Que el pastor cayó en adulterio? No, esa no es la más frecuente. ¿Que el hermano diácono se robó los diezmos? No. Los problemas de relacionamiento. La relación entre las personas. Allá teníamos una hermanita del grupo de jóvenes que era era complicada la hermana. Y entonces una vez los pastores hicieron una reunión ahí plenaria a ver que la hermana aclarara ciertas palabras, ciertas conductas, y bueno, la hermana lloraba, arrepentida. Un llanto tremendo. Y el abuelo, que también estaba en el Señor, fue y se acercó a ella y la abrazó y le dijo: venga, mijita, venga, que yo sé que esas son lágrimas de cocodrilo. Aparentar lo que no es. Acuérdense de eso. Ósculo santo. Un beso sin segundas intenciones, un beso sin doblez, un beso sin hipocresía, un beso sincero que nace del corazón. Un gesto cariñoso, puro, el beso en la mejilla, o el apretón de manos, mirando a los ojos y diciendo: mi hermano querido, que Dios te bendiga ricamente, te lo deseo de todo corazón. Si nosotros evaluamos las iglesias del primer siglo, como hemos visto, podemos ver cosas positivas o negativas. Yo detuve la lectura en el versículo 16. Si ustedes leen el 17 y el 18 van a ver que también en la iglesia de Roma había algunas cositas negativas, había algunos que engañaban, que entorpecían, que hacían cosas raras, ¿no? Pero yo les propongo ahora hacer en breves minutos una mirada por lo que las otras epístolas nos dicen de otras iglesias del primer siglo. Por ejemplo, empezamos con Filipos, bien cortito, no vamos a ir a la epístola a los filipenses. De la iglesia de Filipos el apóstol Pablo tiene cosas muy buenas para decir, les dice cómo los ama, los elogia, pero hay una cosita que destaca en la iglesia de Filipos. Una cosita que cuando uno llega por ahí para el capítulo 4, cuando está terminando, se da cuenta que había algo negativo ahí que hace que el apóstol Pablo les ruegue a 2 obreras fundamentales de la iglesia: pónganse de acuerdo. Parece que destacaba en una iglesia que por lo demás funcionaba bien, estas 2 mujeres obreras fundamentales. Muchachas, por favor, pónganse de acuerdo. Parece que siempre estaban en desacuerdo. Dice, la versión que nosotros tenemos dice: sean de un mismo sentir. Dejen de discutir. Si de ahí saltamos a Tesalónica, ¿qué nos dice el apóstol Pablo de la iglesia de Tesalónica? Lo que podemos leer en las 2 epístolas a los tesalonicenses. Primero, que había enseñanzas raras en cuanto a la venida del Señor. Eso destaca en la segunda epístola. Pero otra cosa que destaca y que forma parte de la vida cotidiana es que había cristianos que andaban de vagos. Andaban de vagos, no trabajaban en nada. Dice, no trabajan en nada, andan entremetiéndose en lo ajeno. ¿Sabe que la traducción Dios habla hoy tiene lo pone de una manera muy interesante? Dice, andan muy ocupados en no hacer nada. Y eso es lo que destaca la iglesia de Tesalónica. Uno dice, no puede ser. Bueno, sí, cristianos de la iglesia que no hacían nada. Y se andaban entremetiéndose en lo ajeno. Lo podemos interpretar que seguramente caían en la casa de los hermanos para cenar o para almorzar. Si no tenían, ¿No? que buscar. Claro, no trabajaban y entonces andaban por ahí recorriendo a ver los hermanos, a ver qué, con quién. Hermano, el domingo de noche caigo por tu casa.
Nosotros vivimos una situación de un hermano de estos que hace muchos años que los cultos los teníamos los domingos de tarde, entonces a la nochecita iba acompañando a algunos hermanos hasta la casa, y cuando ya estaba en la puerta de la casa los hermanos se sentían comprometidos y decían, bueno, vení, pasá. Y al domingo siguiente de vuelta, y al domingo siguiente de vuelta, hasta que el pastor lo tuvo que exhortar. Tesalónica, Galacia, las iglesias, Galacia no era una ciudad, era una provincia. ¿Qué pasaba con las iglesias de Galacia? Infestadas de judaizantes, de esos que venían a enseñar que había que circuncidarse y que había que guardar la ley de Moisés. Y los gálatas, ¿qué habían hecho? Les habían creído. Y Pablo les decía, estoy perplejo, no puedo creer que hayan caído en eso. Y de ahí nos vamos a Corinto. ¡Ay, Señor! Corinto. No hay moralidad sexual. Divididos en facciones. Uno para un lado, otro para el otro, otro para el otro. Faltaba que hicieran elección ahí con poner el voto en la urna. Se demandaban, iban a los tribunales paganos para demandarse unos contra otros. Había incesto, había uno de los cristianos de la iglesia que hacía vida marital con su propia madrastra. Y la cereza de la torta, ¿cuál era, hermano? Se emborrachaban en la Santa Cena. Entonces, cuando nosotros vemos estas, pero muy somera descripción de las cosas que se veían, nos encontramos con que acá en este texto que hemos leído, el apóstol Pablo destaca de la iglesia de Roma: amistad, sacrificio, corazón abierto, amor fraternal, fruto que permanece, lealtad en las peores situaciones, carácter y testimonio estimable, colaboración en la obra. Eran elegidos y aprobados. Mucho trabajo, sobre todo mujeres dignas de honra que eran reconocidas. Unidad y santidad. ¿Queremos una iglesia así? Amén. Amén. 2 personas. ¿Queremos una iglesia así? Amén. Señor. ¿Sabe que Dios, nuestro Señor, no usa varitas mágicas? Harry Potter. Dios no usa varitas mágicas. Él nos ha dado su palabra. Y hay una manera de ver lo que somos como iglesia. Siempre cuando, por ejemplo, evangelizamos a alguien de afuera que no sabe, le decimos la iglesia, ¿qué es? La iglesia no es el local, ¿sí? La iglesia es la gente. ¿De acuerdo? Pero yo les propongo otra manera de mirarlo. La iglesia es mis hermanos y yo. Mis hermanos y yo. Por lo tanto, para poder tener esta iglesia con amistad, con sacrificio, una iglesia de corazón abierto, una iglesia de colaboración en la obra del Señor, de mucho trabajo, una iglesia unida, una iglesia santa, la iglesia es los hermanos que me rodean y también yo. Es decir, yo no me puedo parar ahí enfrente y decir, esa gente ahí siempre está con problemas, me voy para mi casa o me voy para otra iglesia. Si me voy para otra iglesia, el problema me va a seguir. ¿Sabe por qué? Porque el problema lo llevamos todos. Somos todos quienes unidos tenemos que ponernos delante del Señor y laborar, trabajar para esta clase de iglesia. Amén. Una iglesia en la que haya amor fraternal, compañerismo y lealtad en las peores situaciones, santidad, unidad. Siempre nos dicen, hermanos, siempre nos dicen, Dios nos bendice, Dios nos libra de las aflicciones, sí, amén. Dios nos llena de su Espíritu Santo, Dios nos fortalece. Hermanos, pensemos hoy en que Dios nos une como los miembros están unidos para formar un solo cuerpo. Si en mi iglesia hay problema, yo soy parte del problema.
Si quiero que en mi iglesia haya una solución, yo tengo que ser parte de la solución. Y de esa manera construyamos, ustedes acá, yo acá en Montevideo, y cada cual en el lugar donde el Señor lo ha puesto, una iglesia que, como dijimos al principio, se aproxime a lo que vemos en la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, esa iglesia de hombres y de mujeres que con un corazón sincero y abierto servían al Señor. Hermano, que el Señor les bendiga. Amén. Muy ricamente. Pastor. Amén. No te vayas, hermano. Hermano, gracias a Dios. ¿Cuánto damos gracias a Dios por la palabra? Amén. Este es un mensaje que excava en la palabra de Dios, en aquello, y nos llama la atención, porque en la Biblia no hay nada que sea estéril. La palabra de Dios tiene en todo lugar para bendecirnos. Muchas gracias, pastor, por la palabra. Le agradezco a Dios el día que hace 2 años atrás que conocí al pastor Álvaro Pandiani, que dije que es médico, es escritor, y si usted tuviera la oportunidad de conversar con él, fuera muy bendecido. De lo que hay detrás de Álvaro, a mí me llama muchísimo la atención su humildad y la manera especial que el Señor ha puesto en él para bendecirnos hasta en una conversación. Entonces, cuando él llegó, él hizo un comentario allí a Espolí, hizo un comentario, y es que él dijo, hay personas que dicen que después de 1 año pasa el duelo de la pérdida de un ser querido. Él lleva, que perdió a su esposa, 14 meses, ¿verdad? 14 meses. Y él dice, pero eso no es verdad porque yo no he pasado. Entonces, nuestro hermano pastor está en una situación difícil, ha estado a veces en angustia, quizás se ha sentido solo. ¿Quién de nosotros no ha pasado por un tiempo? Nos podemos identificar, y probablemente el dolor que él ahora está sintiendo es mucho más, pero él está sirviendo a Cristo. Y él ha aceptado venir aquí a compartir la palabra de Dios con nosotros. Entonces también quiero pedir a Guadalupe que venga acá al frente. Guadalupe es de México, pero vive en Noruega. Mira usted dónde fue Guadalupe. También es escritora. Allí estuve conociendo algo de su vida. Guadalupe sí la conocí en esta ocasión. Pero yo quisiera que hiciéramos una oración para nuestros hermanos. ¿Cuántos quieren orar conmigo? Vamos a ponernos en pie un momentico. Vamos a orar por el pastor Álvaro, por el ministerio de Guadalupe, por lo que el Señor quiere hacer en sus vidas. Vamos a pedir también que el Señor llene de consuelo a nuestro hermano pastor, que lo podamos volver a tener en otra ocasión aquí. Amén. Y podamos disfrutar de lo que el Señor está haciendo en su vida. Entonces, si quiere, por favor, extienda sus manos de una manera simbólica para orar por nuestros hermanos, por Álvaro y Guadalupe. Señor, te damos infinitas gracias porque tú nos has hablado en esta tarde a través de tu palabra, a través de tu siervo. Te damos gracias por este mensaje que tú nos traes de la iglesia que tú quieres. Hay tantas cosas que debemos imitar de aquellos cristianos fieles, de aquellos cristianos que fueron elogiados más que por el apóstol Pablo, por ti. Porque diste una palabra inspirada para Pablo para hablar de estos cristianos. Señor, concédenos ser esa iglesia llena de tantas virtudes, llena de tantas cosas lindas. Muchas gracias. Quizás hay algunos de nosotros que de manera especial le toca algo de alguna de estas personas que te honraron. Señor, ayúdanos a interiorizarlo, ayúdanos a vivirlo. Queremos en medio de estos tiempos difíciles engrandecer tu nombre. De manera especial queremos orar por estos hermanos nuestros en otras latitudes. Te damos gracias por Guadalupe. Gracias porque ella está sirviéndote y tú le has dado un don para escribir y para que tu palabra de diferentes maneras corra en sus libros. Bendícela, prospera en su matrimonio con sus hijas. Ayúdala y que todo lo que ella haga para ti pueda prosperar para tu gloria. Sigue usando a Guadalupe. Oramos por ella, Señor, en esta mañana, en este mediodía, que tú concedas que
la oración a favor de Guadalupe llegue al trono de tu gracia. Y queremos también poner en tu presencia otra vez a nuestro hermano Pastor Álvaro. Señor, tú conoces, dice tu palabra que el Espíritu Santo es consolador. Es el consolador por excelencia. Es el consolador milagroso. Es el consolador que puede consolar en cualquier circunstancia difícil. Y como iglesia te pedimos, abraza a tu siervo Álvaro. Dale un consuelo, Señor, que él no pueda entender. Porque sea algo milagroso, sea algo muy poderoso. Tú sabes lo que en lo más íntimo él puede estar pasando. Te suplicamos que lo abraces, que lo bendiga, que nos conceda escuchar de Álvaro que se siente, que aunque a pesar de lo que haya pasado, él se sienta bendecido, él se sienta restaurado, él sienta que tú le levantas. Él sienta, Señor, que todavía le queda mucho por vivir para tu gloria y todavía hay mucho por hacer y que tú quieres usarle. Prospérale también, Dios del cielo. Y muchas gracias por el regalo de estos dos hermanos con nosotros en este día. Gracias, Dios. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo oramos. Amén, Amén. y amén. Y amén.